El día de ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que son dos patologías que suelen presentarse en la mujer embarazada, en el parto y en algunas ocasiones en el puerperio. Vamos a hablar de lo que es el síndrome de Hell y coagulación intravascular diseminada. Cuando hablamos de estas patologías tenemos que saber que son patologías graves que suelen presentarse en nuestras mujeres embarazadas y que tenemos que actuar de una manera inmediata para evitar complicaciones no solamente maternas sino que también complicaciones fetales. Vamos a hablar un poco acerca de la sintomatología de ambas patologías, los cuidados de enfermería muy específicos, sobre algunos diagnósticos diferenciales que pueden existir y otras complicaciones que se pueden ir dando a causa de estas patologías. Así es de que vamos a conocer en forma general un poco acerca de estas patologías. Cuando hablamos del síndrome de Hell, tenemos que saber que las complicaciones no solamente son para la mujer embarazada, sino que también las complicaciones suelen tener cierto grado de repercusión en lo que es el bebé, y vamos a tener aquellos recién nacidos prematuros, vamos a tener aquellos recién nacidos con diferentes alteraciones que pueden ir presentando producto de la alteración o del síndrome de Hell que se presentó en la paciente. En cuanto a la definición de lo que es el síndrome de Hell, no es otra cosa más que una tríada de signos y síntomas que se nos van a estar presentando. Va a haber hemólisis, va a haber elevación de enzimas hepáticas y va a haber una disminución o una alteración en los procesos de coagulación, específicamente una disminución de plaquetas. Vale la pena recalcar que esta es una de las patologías que suele coexistir con lo que es la preeclampsia y con lo que es una eclampsia. Sin embargo, también en un momento determinado puede presentarse de una manera aislada. ¿Qué significa esto? Significa que puede presentarse de una manera independiente, es decir, en aquellas pacientes que en un momento determinado son pacientes normotensas y que pues nos pueden estar presentando este tipo de alteraciones. Como les decía, existe lo que es una tríada de signos y síntomas que se pueden ir reflejando. Por eso viene la palabra de síndrome, por el conjunto de signos y síntomas que se pueden presentar. Dentro de ellos podemos encontrar lo que es la hemólisis, puede existir elevación de enzimas hepáticas y puede existir una disminución de plaquetas. Ojo, cuando hablamos de la hemólisis suele ser microscópica. ¿Cómo voy a determinar cada uno de estos valores? Pues simple, hay exámenes que nos van a ayudar a ir determinando cómo se encuentra la paciente en este momento y si estamos hablando o no de este tipo de alteraciones. Comenzamos con lo que es la hemólisis, que cuando hablamos de la hemólisis no hablamos de otra cosa más que de una destrucción de los hematíes o los glóbulos rojos de la sangre, que va acompañado de la liberación de hemoglobina. Y como hay una liberación de hemoglobina y una destrucción de glóbulos rojos, entonces va a también existir una alteración en los niveles de bilirrubina. Ya vamos a ir profundizando en ello. ¿Qué exámenes yo voy a dejar o qué exámenes voy a tomar en este caso? Vamos a tomar lo que es la deshidrogenasa láctica, que no es otra cosa más que una enzima, una proteína capaz de acelerar una reacción química que se encuentra en casi todos los tejidos del cuerpo, pero solamente la vamos a encontrar en el torrente sanguíneo cuando ha existido un daño a un tejido y las células se van a romper. Entonces la vamos a encontrar en el torrente sanguíneo. De lo contrario, no va a estar reflejada lo que es este tipo de enzimas en el cuerpo de la paciente. Se mide con mayor frecuencia para verificar específicamente un daño tisular que la paciente pueda estar presentando. En cuanto a lo que es la bilirrubina, no acordémonos que es una sustancia amarillenta que se forma durante lo que es el proceso normal de la descomposición de los glóbulos rojos por el cuerpo, y sabemos que hay hemólisis, que es la destrucción de glóbulos rojos, entonces la bilirrubina va a estar alterada. Se encuentra en lo que es, acordémonos que la bilirrubina se encuentra en lo que es la bilis, es un líquido segregado por lo que es el hígado que ayuda a digerir los alimentos. Cuando el hígado funciona normalmente, en condiciones normales, se elimina por diferentes partes del cuerpo. Una de ellas es, o la más conocida, son las heces. Pero si el hígado se encuentra dañado, entonces esta bilirrubina se va al torrente sanguíneo y pasa específicamente a todo lo que es el cuerpo de la paciente, y de ahí tenemos aquella paciente que en un momento determinado va a estar presentando coloraciones anormales en la piel, en la mucosa, y que tenemos que estarle evaluando constantemente. ¿Qué tipo de coloración? Pues es una coloración amarillenta que la paciente va a ir tomando. Entonces tenemos que ser muy minuciosos en la observación de este tipo de paciente.
Va a haber una elevación de lo que son las enzimas hepáticas. Los niveles elevados de enzimas del hígado pueden indicarnos una inflamación o una lesión celular específicamente de este órgano. Entonces, tengo que estar pendiente de TGO, TGP y la fosfatasa alcalina. Puede existir también lo que es una disminución de plaquetas, que cuando hablamos de la disminución de plaquetas, acordémonos que las plaquetas son pequeños fragmentos de células sanguíneas y su función es formar lo que son los coágulos en la sangre, que ayuda a sanar de pronto las heridas, a prevenir lo que es el sangrado, que el sangrado es muy importante en mi paciente en el tercer trimestre del embarazo. Sabemos que las plaquetas se producen en lo que es la médula ósea, y si su sangre tiene pocas plaquetas, si estamos hablando que tengo a mi paciente con una alteración en plaquetas, sabemos que vamos a estar hablando de una trombocitopenia, que vamos a poder hablar de una trombocitopenia cuando tenemos aquellos valores abajo de los 150.000. Entonces ya tengo que estar alerta, tengo que estar atenta, porque puede existir un alto riesgo de sangramiento de mi paciente. Además de eso, para poder valorar la disminución de plaquetas, también tengo que tomar lo que son los tiempos, el TP, TPT, y tengo que tomar lo que es el fibrinógeno, que a estas tres últimas le vamos a poner mucha atención. Ya vamos a ver por qué, porque podemos encontrar lo que es una coagulación intravascular diseminada en mi paciente. Y ahí están los hallazgos bioquímicos representados por lo que es el acrónimo HEL, que hemólisis hace referencia a la H, que son siglas en inglés, que vamos a poder valorar la LDH. Esta tiene que ser mayor a 600 unidades internacionales. Tenemos la bilirrubina, que tiene que ser mayor a 1.2. Elevación de las enzimas hepáticas, dentro de ellas vamos a encontrar TGO y TGP, que estas suelen ser mayores a 70 unidades internacionales por litro, o suelen duplicarse, es decir, solemos encontrar 140 o más, se duplican automáticamente. Tenemos lo que es la plaquetopenia, que cuando encontramos plaquetas menor a 150.000. Entonces ahí está el acrónimo, qué significa cada una de estas letras. Hay una clasificación que se conoce como clasificación de Tennessee del síndrome de HEL, en la cual nos lo representa por las clases, clase 1, 2 y 3, donde el foco de atención son las plaquetas TGO, TGP y la LDH. Vamos a ver que TGO siempre suele estar mayor a 70 unidades internacionales por litro y la LDH mayor a 600 unidades internacionales por litro. Sin embargo, para poder dar la determinación de la clase del síndrome que estamos hablando, en qué clase lo clasificamos, entonces vamos a tomar de parámetro lo que son las plaquetas, aquellas plaquetas menor de 50.000 como clase 1, entre 50 a 100.000 como clase 2 y de 100 a 150 como clase 3. Entonces sí, las plaquetas juegan un papel muy fundamental para poder determinar la clase en la cual se encuentra mi paciente en este momento. En cuanto a su epidemiología, la epidemiología a nivel mundial representa lo que es un 4 a un 12% de los casos de preeclampsia grave y se presenta en el anteparto en un 66%. Y lo que les mencionaba al inicio, también se nos puede presentar en aquellas pacientes postparto en un 33%. Y ojo, acá vale la pena aclarar que se va a presentar en aquellas pacientes en el postparto a las 48 horas. Por lo tanto, sí se vuelve muy importante, muy fundamental la vigilancia constante en las pacientes en el periodo del posparto. Tiene una mayor morbilidad materna del 1 al 25%, con una mortalidad del 3.3 al 24%. En el caso del Hospital Nacional de Maternidad, su incidencia es del 15% en preeclampsias con signo de gravedad y aumenta esta ponderación a un 21% en el caso de las eclampsias. Por lo que decíamos, ¿verdad?, que es una patología que suele coexistir en presencia de lo que es la preeclampsia y la eclampsia. Dentro de lo que son sus factores de riesgo, tenemos que saber que su etiología o su causa es desconocida. Sin embargo, existe mayor probabilidad en aquellas pacientes que han presentado preeclampsia con signos de gravedad y eclampsia, porque ya vamos a ver que uno de los signos característicos es una elevación también de presión arterial. Entonces, ¿dónde se eleva la presión arterial? ¿Dónde vamos a encontrar otra sintomatología como plaquetopenia u otra alteración hepática? Es en preeclampsia
preclancia y en eclancia. Entonces, uno de los factores asociados son estos. También tenemos un alto porcentaje, aproximadamente entre el 50 al 60% de probabilidades en aquellas pacientes que ya han presentado un síndrome de Held en embarazos anteriores. Dentro de lo que son los signos y síntomas van a variar de acuerdo a cada paciente, pero por lo general podemos encontrar lo que es hematuria, porque acordémonos que hay una alteración de enzimas hepáticas. Vamos a encontrar una gingiobarragia, que estamos hablando de una hemorragia espontánea que se produce en lo que son las encías de la paciente. Podemos encontrar hematomas por las mismas alteraciones plaquetarias que está presentando la paciente. Ictericia, porque hay una alteración en bilirrubina, hay una destrucción de glóbulos rojos y eso hace que exista una alteración en niveles de bilirrubina. Podemos encontrar lo que es la preeclampsia, porque sabemos que es una patología que puede coexistir en función a la preeclampsia. Dolor en cuadrante superior derecho, esto debido a la alteración hepática que se puede estar dando en ese momento, y si hay un daño hepático, lo más probable es que exista una hepatomegalia, y si existe una hepatomegalia va a comenzar a presentar lo que es una ascitis mi paciente, es decir, un acúmulo de líquido abdominal, porque suele ir acompañado también de lo que es la retención de líquidos en este tipo de paciente. ¿Por qué? Porque también tenemos niveles de presión arterial muy elevados, es decir, arriba de los 160, 140 milímetros de mercurio. Y la hiperreflexia, que también es un signo que suele presentarse. También la paciente se puede presentar con fatiga o no sentirse muy bien, la retención de líquidos, que ya lo mencionábamos, porque puede existir cefalea, esto debido al aumento de presión arterial. También puede existir náuseas y vómitos, esto por las alteraciones hepáticas que se están dando en este momento. Visión borrosa, porque también puede existir un daño en el sistema nervioso central. Acordémonos que también puede coexistir en función a una eclampsia, y en la eclampsia hay una alteración específicamente del sistema nervioso central. Entonces puede existir también o puede manifestarse por la visión borrosa, por la presencia de fosfenos u otra, de repente una disminución de lo que es la visibilidad que la paciente pueda tener o el campo visual. Entonces sí vale la pena poder ir explorando más allá. Puede existir sangramiento por la trombocitopenia que está presentando la paciente, que el sangramiento no es exclusivo de un sangramiento vaginal, sino que también puede presentar epistaxis en un momento determinado, puede presentar sangramiento al momento de la punción, por eso está contraindicada lo que son las punciones. Suele estar esta paciente con un catéter venoso central. Y crisis epiléptica, por lo mismo que mencionábamos, que puede coexistir en presencia de una eclampsia. Dentro de lo que es el manejo clínico, cuando hablamos del manejo clínico, es importante saber que a esta paciente la refiero al tercer nivel de atención, previa estabilización hemodinámica. ¿Qué significa eso? Que ya yo tengo estable todos los parámetros que me van a indicar alteraciones hemodinámicas, yo ya las tengo estabilizados, yo ya sé que mi paciente va con signos vitales estables, yo ya sé que mi paciente no lleva una hemorragia, entonces ya la tengo hemodinámicamente estable y la puedo referir a un tercer nivel de atención. Antes de eso, ya yo tengo que iniciar con esquema de sulfato de magnesio según norma, y ahí hablamos de los dos métodos, ya sea Pritchard o ya sea Sussman. ¿Por qué el sulfato de magnesio? Porque puede coexistir en presencia de una preeclampsia o una eclampsia, y porque sabemos que va a existir un aumento de presión arterial. Se tiene que cumplir lo que es la hidralazina, que en el caso de la hidralazina solamente la vamos a cumplir si presión arterial sistólica es mayor o igual a 110 milímetros de mercurio. Pues en otras clases ya veíamos las razones del por qué el chequeo previo de la presión arterial. Sabemos que puede generar una hipotensión en la paciente y que también esto nos va a traer graves complicaciones. Se van a evitar maniobras como la maniobra de Valsalva, que en otros procedimientos en otras patologías se puede realizar, pero acá vamos a evitar en la medida de lo posible la manipulación abdominal excesiva. Es decir, vamos a evitar que la paciente tenga, acordémonos que puede tener ascitis, acordémonos que puede tener hepatomegalia, entonces vamos a evitar también
todo tipo de alteraciones que puedan generar mayor complicación de acuerdo a la patología base que la paciente me está presentando en ese momento. Voy a valorar también lo que es algunas complicaciones que se suelen presentar. Dentro de ellas puede presentarse hemorragias intracraneal. Entonces tengo que estar valorando todos los signos que me van a dar el parámetro para ver alteraciones del sistema nervioso central. De repente un accidente cerebrovascular también suele presentarse en la paciente por las hemorragias intracraneales, coagulación intravascular diseminada, que ya vamos a hablar más adelante de ello. Acá se da una activación del sistema de la coagulación. Tenemos también lo que son los hematomas de sitio quirúrgico después de las cesáreas por los mismos procesos que se están dando de trombocitopenia en la paciente. Inestabilidad hemodinámica, y la inestabilidad hemodinámica me va a llevar a un choque hipovolémico en la paciente, hematomas hepáticos porque sabemos que hay cierto daño hepático en mi paciente, TGO y TGP van a estar alteradas, puede existir fallo renal porque la creatinina puede estar arriba del 1.5 en la paciente, entonces también me puede dar daño renal, edema agudo de pulmón porque hay un aumento excesivo de presión arterial. Hablamos de aquellas presiones elevadísimas, 160, 140 milímetros de mercurio. Esto me va a llevar a una acumulación de líquido en mi paciente y en un momento determinado me le puede generar también lo que es un edema agudo de pulmón. Insuficiencia hepática y desprendimiento prematuro de placenta. Dentro de lo que son los exámenes de laboratorio, ¿qué voy a tomar? A la cabeza el hemograma completo, por lo mismo que tenemos que evaluar lo que son la cantidad de plaquetas que tiene mi paciente, el frotis de sangre periférica para ir viendo detalladamente lo que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, TP, TPT y fibrinógeno por los tiempos que tengo que ir evaluando, la prueba del tubo que también se le conoce con el nombre de prueba o test de Leeway, que nos va a permitir una muestra en crudo. Este puede ser en un frasco de vidrio o un frasco plástico, depende del tipo de frasco que sea, si se va a tardar más tiempo en lo que es el proceso de coagulación, que es una prueba en crudo. Que se introduce sangre en un tubo y se va cuantificando cuánto tiempo se tarda en hacer lo que es o en formar lo que es el coágulo. Pruebas renales, que dentro de las pruebas renales voy a tomar ácido úrico, creatinina, nitrógeno ureico, examen general de orina y proteínas al azar. Pruebas hepáticas, que dentro de las pruebas hepáticas, TGO, TGP, tengo que tomar también bilirrubinas total, directa e indirecta, de repente la proteína sérica, la fosfatasa alcalina y la amilasa, que sí vale la pena tomarlas en mi paciente. Tomo glicemia porque acordémonos que, por ejemplo, si tengo una paciente con eclampsia y le estoy administrando fenitoína sódica, también tenemos que saber que hay ciertos medicamentos que pueden generarnos estas alteraciones, aparte de la alteración hemodinámica que mi paciente está teniendo, que me la puede llevar a presentar niveles de azúcar en sangre, niveles de glicemia que pueden estar alterados. Tomo electrolitos para poder valorar lo que es la carga hídrica que mi paciente tiene en ese momento. Acordémonos que va a haber un acúmulo o una retención de líquidos, entonces tengo que estarlos cuantificando. Tomo gases arteriales, esto para descartar lo que es un daño pulmonar o un edema agudo de pulmón, por lo mismo de la retención de líquidos que se está dando. Acompañado de eso, me asesoro con una placa de tórax para ver si no hay o descartar lo que es el edema de pulmón u otra alteración o de pronto un hematoma hepático u otra alteración que se puede estar presentando. Y por eso tomo lo que es la ultrasonografía hepática también. En cuanto a lo que es la valoración del estado fetal, no me tengo que olvidar que no solo la mamá va a sufrir alteraciones, sino que también el bebé. Entonces tomo las ultrasonografías obstétricas para confirmar edad gestacional, verificación de la presentación fetal. Tengo que prepararme porque esta va a ser una cesárea de urgencia que se va a realizar. Entonces tengo que saber cuál es la edad gestacional exacta para prepararme y para poder recibir a este bebé que va a requerir probablemente de una reanimación neonatal.
analizar perfil biofísico, tengo que ver los trazos, tengo que valorar, tengo que estar alerta a lo que diga el médico, si es un trazo grado 2, grado 3, categoría 1, categoría 2 o categoría 3, para prepararme para la cesárea. El estudio hemodinámico fetal se toma lo que es una flujometría, por lo tanto tengo que estar pendiente de cómo está el flujo sanguíneo del bebé, tengo que ver la frecuencia cardíaca fetal que esté en el rango de lo normal, entre 120 a 160 latidos por minuto, para ir brindando una atención que sea eficaz no solo para la mamá, sino que también para el bebé. Algo importante que se tiene que tomar en cuenta es que estas pacientes suelen presentar oliguria y es frecuente emplear también lo que es un catéter venoso central en la paciente para estar monitorizando adecuadamente lo que es la administración de líquidos endovenosos. Entonces, sí se hace muy importante la colocación de lo que es un catéter venoso central para poder ir valorando aquellas entradas y salidas de líquidos que va a tener mi paciente, para estar midiendo la PVC, estar midiendo aquella escala que me va a ir determinando cómo se encuentra la cantidad de líquidos en mi paciente. Y algo importante es que no se harán transfusiones de plaquetas a no ser que el recuento plaquetario sea inferior a 50.000. Esto en base a normas. En base a normas no podemos administrarlas si se encuentra o si la paciente tiene un valor, un recuento plaquetario que no sea menor a 50.000. Transfusiones de plaquetas. Acá no estamos hablando de transfusiones sanguíneas o de glóbulos rojos, sino que hablamos exclusivamente como transfusión plaquetaria. Solo se va a transfundir plaquetas cuando el recuento plaquetario sea inferior a 50.000. No transfusión de glóbulos rojos, porque transfusión de glóbulos rojos sí puede existir en un momento determinado y no va a ser cuantificado lo que son las plaquetas. Ahora bien, en el caso, si la paciente presenta un deterioro progresivo a pesar del tratamiento con lo que es la plasmaféresis, que la plasmaféresis se define como una técnica o un procedimiento terapéutico de depuración sanguínea, la cual consiste en la extracción de lo que es el volumen determinado de plasma. Eso depende de quién realice la técnica, pero estamos hablando de 2 a 5 litros y de acuerdo a la estabilidad de la paciente, cuya finalidad es eliminar o remover aquellas partículas de gran peso molecular que nos van a permitir disminuir lo que es la tasa de lo que es el líquido circulante en la paciente y que pues puede generar o que interviene en lo que es la respuesta inmune y patológica de mi paciente. Entonces, cuando estoy hablando de la plasmaféresis, por lo general en el país casi no se realiza, solamente en casos que sean extremos. Tiene que realizarse por un médico especialista, no la puede realizar cualquier persona, sino que tiene que ser por un médico específicamente especialista. Entonces, en algunas oportunidades se va a dar lo que es aquel recambio plasmático terapéutico que ya lo va a hacer un médico especialista. Dentro de los cuidados de enfermería, los cuidados de enfermería están enfocados a mantener una estabilidad hemodinámica en la paciente. Entonces, ¿qué voy a tomar en cuenta? Primero, tomar venas, 2 venas con Cathlon 18 y administrar lo que son las soluciones cristaloides. Tengo que saber que tengo que tener venas tomadas, una para mantener la hidratación de la paciente, otra para mantener lo que es de pronto sea necesario lo que es el sulfato de magnesio o fenitoína sódica. Esto de la canalización de vena en caso que no se ha colocado catéter venoso central. Pero si ya se colocó catéter venoso central, todos los medicamentos van directamente al catéter venoso central, que es lo ideal porque no podemos estar puncionando tanto a esta paciente. Iniciar esquema con sulfato de magnesio, ya sea método Pritchard o ya sea método Sussman. Cumplir lo que es la hidralacina. Acordémonos que la hidralacina la vamos a cumplir si presión arterial es mayor, diastólica es mayor a 110 milímetros de mercurio. Iniciar esquema con dexametasona, que en el caso del esquema con dexametasona, acordémonos que van a ser 6 miligramos endovenosos cada 12 horas, número de 4. Y acá se da una peculiaridad que es si el paciente presenta plaquetopenia menor de 50.000. Entonces iniciamos con la maduración pulmonar para el bebé con la administración de lo que es la dexametasona. Administrar antibióticos. Los antibióticos van a ser por vía endovenosa de 24 a 48 horas.
corregir también el desorden hematológico que se está presentando. ¿Cómo lo voy a corregir? Transfundiendo unidades de glóbulos rojos empacados. Esto si hematócrito es menor de 30. Entonces comenzamos con lo que es la administración de glóbulos rojos. Es importante también el reposo absoluto. Son pacientes que no pueden andar deambulando, son pacientes que necesitan estar en cama, en reposo absoluto. El tratamiento de la hipertensión, que ahí tenemos el tratamiento con hidralazina, profilaxis de convulsiones, que se puede administrar la fenitoína sódica. Esto va a depender mucho del criterio médico, va a depender mucho de la evaluación médica que se esté realizando en ese momento. El uso de antibióticos de amplio espectro, que ya los mencionábamos, esto va a ser muy criterio médico. Y hablamos de la transfusión de plaquetas, que la transfusión de plaquetas también lo mencionábamos, solamente se va a transfundir cuando encontramos aquellas plaquetas disminuidas abajo de los 50,000 y que la paciente también va a ser sometida a cesárea. Es uno de esos parámetros para generar o realizar lo que es la transfusión plaquetaria. La transfusión de plasma fresco congelado, esto sí hay alteraciones de la coagulación y si sospecha de algún hematoma hepático. Si estamos sospechando, si en ultrasonografía salió un hematoma hepático, entonces sí se hace importante la transfusión de plasma fresco congelado. Solicitar ecografía y TAP abdominal porque necesitamos valorar cómo está hígado, si hay hepatomegalia, la citis que se puede estar presentando. Entonces, y aparte de eso, también se hace importante ir valorando a lo que es el estado fetal, que no nos tenemos que olvidar de ello. El recuento de plaquetas, el control de las plaquetas es cada 6 horas. Eso lo vamos a hacer por 24 horas. El control de plaquetas cada 6 horas por 24 horas. Esto es también cuando hemos realizado lo que son transfusiones y en el caso de no realizarse también se hace muy importante el control por 24 horas. Control completo de exámenes clínicos y ya nos mencionábamos qué tipo de exámenes vamos a tomar. Todos aquellos que me den un parámetro para hemólisis, todos aquellos que me den un parámetro para lo que es disminución de plaquetas y para alteración de enzimas hepáticas. Todos esos exámenes de gabinete los vamos a estar tomando en un momento determinado. En cuanto al manejo posparto, si estas pacientes ameritan una vigilancia estrecha durante las primeras 72 horas puerperio, tengo que estarlas vigilando constantemente y dentro de ello voy a verificar dos parámetros muy importantes. El primero es el control de la presión arterial. Las cifras de lo que es la presión arterial van a permanecer elevadas durante las primeras 6 semanas y deben controlarse estrechamente ajustando periódicamente lo que son los medicamentos. Tengo que saber que voy a estar administrando medicamentos en la paciente porque pueden estar alterados o pueden mantenerse alterados lo que son los niveles de presión arterial. Es importante también valorar lo que es la proteinuria. En pacientes con proteinuria severa, esta debe mejorarse de una manera sostenible durante las primeras 4 semanas. Cuando esto no ocurre, probablemente exista una nefropatía asociada. ¿Esto qué significa? Significa que también tengo que estar haciendo pruebas de funcionamiento renal para poder prever o para poder adelantarme a alguna enfermedad o algún daño hepático que esté presentando mi paciente. Este periodo es crítico por la aparición frecuente de complicaciones tales como edema pulmonar, eclampsia puerperal y la sepsis. Por lo tanto, tengo que estar controlando lo que son los signos vitales. Acordémonos que los paraclínicos generalmente se van a normalizar en 72 horas. Es importante recordar que las plaquetas van a disminuir hasta un 50% durante las primeras 24 horas en el proceso del puerperio. Cuando hablo de los paraclínicos, estoy hablando de todos los exámenes que se puedan tomar. Se van a ir normalizando aproximadamente en 72 horas, es decir, 3 días. Por lo tanto, tengo que estar controlándolos y el control de signos vitales. Tengo que poner mucha atención a la temperatura porque acordémonos que nos puede presentar una sepsis mi paciente. Temperaturas arriba de los 38 grados centígrados, vale la pena explorar por qué se están presentando.
La presión arterial, ya hablábamos de ello. Tengo que verificar lo que es el pulso de mi paciente, porque también en consecuencia de una alteración o una sepsis me puede dar también un shock séptico, y en este caso el pulso suele elevarse mucho. Entonces tengo que estarlo controlando de una manera adecuada en mi paciente. No son pacientes que se van a ir rápido para sus casitas, sino que son pacientes que sí se van a detener un poquito más su estancia hospitalaria. Y aquí hay un esquema de lo que son. Este esquema lo pueden encontrar ustedes en lo que es una guía clínica específicamente de ginecología y obstetricia, donde están las enfermedades hipertensivas en lo que es el embarazo. Inician con hipertensiones crónicas, que solo de manera de recordatorio se da antes de las 20 semanas de edad gestacional. Muchas veces hay edema y hay proteinuria, entonces va a ser una hipertensión con preeclampsia sobreagregada. Tenemos la preeclampsia, que hay dos tipos, la con signos de gravedad y sin signos de gravedad. Hablamos de la eclampsia, que también hay dos tipos. Aquella lo mencionábamos en la clase anterior, aquella eclampsia que puede ser convulsiva o aquella eclampsia que puede ser comatosa. Y ahí están las complicaciones de cada una de ellas. Y por último, hablamos de un síndrome de Hell, que ahí están los signos: la hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y el conteo plaquetario disminuido o una trombocitopenia. Y ahí está su clasificación de acuerdo al recuento plaquetario, que es la clasificación de Tennessee que les presentaba para poder valorar en qué clase se encuentra nuestra paciente. Entonces, todas estas forman parte de un conjunto de patologías determinadas o denominadas enfermedades hipertensivas del embarazo, que como pueden ver muchas veces se nos puede presentar en cascada, desde una hipertensión crónica más a una preeclampsia sobreagregada. De la preeclampsia me pasa a una eclampsia, de la eclampsia me puede pasar a un síndrome de Hell, y del síndrome de Hell me puede pasar a una coagulación intravascular diseminada. Esto es todo en relación a lo que es el síndrome de Hell. Esto es lo más relevante, los cuidados de enfermería más específicos que tenemos que tomar en cuenta. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la coagulación intravascular diseminada, esta es otra patología que suele presentarse, que en este caso se está caracterizando por lo que es un alto consumo de los factores de coagulación, más, más lo que es la fibrinólisis que suele presentarse. Y vamos a ver que la fibrina suele estar muy alterada, conocida también como un síndrome de desfibrinación o coagulopatía de consumo. Así suele conocerse lo que es la coagulación intravascular diseminada. En el caso de hablar de una actividad de coagulación sistémica, estamos haciendo referencia a que existen alteraciones sistémicas sanguíneas. Se caracteriza por una alteración de lo que es la coagulación, específicamente del factor 1 y factor 2 de los factores de coagulación. Lo que se caracteriza por una disminución de plaquetas y alteración de los niveles de fibrinógeno. Vamos a encontrar niveles de fibrinógeno muy alterados. Estos suelen disminuir, y el fibrinógeno no es otra cosa más que una sustancia albuminoide soluble que se va a descomponer y que poco a poco nos va a ir dando vida a lo que es la fibrina. Cuando hablamos de lo que es el fibrinógeno, sabemos que es esta sustancia soluble del plasma sanguíneo, el cual después termina procesando lo que es la fibrina, y es producido por lo que es el hígado. Esto ayuda a detener la sangre, ayuda a favorecer lo que son los coágulos, y eso es lo que permite que si de repente yo me he generado una herida, no comience a sangrar, sino que se hace un proceso en ese momento, y durante ese proceso actúa lo que es el fibrinógeno, y este va a elaborar una sustancia que se le conoce con el nombre de fibrina, que es la que me va a ayudar a detener el sangramiento que en ese momento se está presentando. Entonces, cualquier alteración de esta índole puede llegar a generar una hemorragia severa. Cuando hablamos de la coagulación intravascular diseminada, tenemos que saber que mi paciente está muy propensa a presentar un sangramiento excesivo. La coagulación intravascular diseminada no es otra cosa más que ese trastorno hematológico adquirido, encontrando de los mecanismos hemostáticos anormalmente activados. Eso significa que va a estar alterado lo que es el fibrinógeno y la fibrina. He allí la importancia cuando yo tomo TP más TPT más fibrinógeno, que el fibrinógeno es el que me permite medir la capacidad de producción
que se está dando en este caso de esta sustancia que nos va a permitir hacer el proceso de coagulación. Entonces, existe también una clasificación. Cuando nosotros hablamos de esta clasificación, hablamos que hay una clasificación de acuerdo a lo que es el grado en el cual se está presentando, según su tiempo de evolución, según su localización, según sus signos y síntomas. Entonces vamos a determinar cada una de ellas. Vamos a decir que según el tiempo de evolución, esta puede ser aguda o puede ser crónica. En caso de una descompensación a causa de lo que es la clasificación aguda, esta puede llegar a generar daño necrótico en lo que es mi paciente, manifestando alteraciones en el hígado, en el riñón, y puede presentar un síndrome purpúrico, que es la imagen que veíamos al inicio, o puede complicarse y generar lo que es un daño isquémico. En el peor de los casos, esto lo va a convertir específicamente ya en una falla orgánica múltiple y se puede llegar a manifestar como una hemorragia orgánica múltiple. Esto debido a las alteraciones, puesto que acordémonos que ya existe un daño en mi paciente en el proceso de coagulación. Entonces hablamos de ese proceso agudo en el cual nos puede presentar específicamente un daño necrótico. Esta clasificación es según el tiempo de evolución. Puede ser aguda o puede ser crónica. Hablamos que puede existir según su territorio o según la localización, puede ser localizada y puede ser diseminada. Cuando estamos hablando de localizada o diseminada, eso va a ser según el área en la cual se esté presentando en ese momento. También hablamos de aquellas hemorragias o aquellas alteraciones hemorrágicas y trombóticas, que esto va a ser según la manifestación clínica. Según su manifestación clínica predominante, esta puede ser hemorrágica o puede ser trombótica. Hablamos que será hemorrágica cuando existe una disminución de plaquetas y los factores de coagulación, por ende, van a generar una hemorragia, y será trombótica cuando exista una alteración en los depósitos intravasculares de lo que es la fibrina. Entonces estamos hablando que según lo que es la presentación de sus manifestaciones predominantes, puede ser hemorrágica o puede ser trombótica, que tenemos que tenerle mucho miedo a las dos, pero mucho miedo a la hemorrágica porque mi paciente puede comenzar a sangrar y a sangrar. De acuerdo a la etiología aguda, vamos a hablar de aquellos accidentes obstétricos que se pueden ir presentando, que me dieron vida a lo que es una coagulación intravascular diseminada. Dentro de ellos tenemos lo que son los embolismos amnióticos, que cuando hablamos del embolismo amniótico estamos hablando de un embolismo específicamente de líquido amniótico, que en este caso el embolismo del líquido amniótico es seguido por un colapso vascular materno acompañado de disnea, hipotensión, arritmias cardíacas, y seguido de esto comienza lo que es la coagulación intravascular diseminada, que se va a manifestar por el sangrado excesivo que va a comenzar a presentar la paciente. Esto producto de este embolismo que se está presentando de lo que es el líquido amniótico. Tenemos también el otro antecedente obstétrico, como es el desprendimiento prematuro de placenta, que el desprendimiento de placenta produce una coagulación intravascular diseminada, y el espectro de complicaciones al parecer tiene relaciones a lo que es la cantidad de placentas desprendidas que se está presentando en ese momento, y por eso mi paciente me puede presentar lo que es una coagulación intravascular diseminada. Tenemos lo que es el síndrome de HELP, ya lo mencionábamos anteriormente, todos aquellos trastornos hipertensivos como la preeclampsia, la eclampsia, porque acordémonos que va a haber una trombocitopenia muy significativa, un daño en procesos de coagulación muy significativos. Hígado graso agudo de lo que es el embarazo también es otra de las causas principales para una coagulación intravascular diseminada. Tenemos también aquella hemólisis intravascular que se puede ir presentando, mi paciente. Dentro de ellas tenemos la reacción hemolítica transfusional, tenemos aquellas bacteremias o viremias que van a ir presentando,
diseminación de malignidad o leucemias, dependiendo del tipo de leucemias que esté presentando mi paciente en ese momento. Que cuando hablamos de la reacción hemolítica transfusional, estamos hablando de una reacción transfusional hemolítica. Es un problema grave que va a ocurrir después de lo que es una transfusión sanguínea. Después que colocamos las transfusiones sanguíneas en mi paciente, puede darse lo que es una reacción hemolítica por lo mismo. Vea, la respuesta es una respuesta que se está dando, es la reacción, se presenta cuando el sistema inmunitario de la persona destruye lo que son los glóbulos rojos que se recibieron durante la transfusión. Es decir, cuando hay incompatibilidad sanguínea, por ejemplo, y se transfundió a la paciente, entonces suele presentarse una reacción hemolítica transfusional, que es una reacción después de una transfusión sanguínea a mi paciente. Hablamos de las bacteremias o viremias, que estamos hablando de sepsis o síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que se puede ir presentando en la paciente, que eso va a depender de la gravedad que esté presentando la paciente en ese momento. Hablamos de la diseminación de malignidad o las leucemias, que acordémonos que las leucemias tienen clasificaciones. Tenemos aquellas leucemias promielocíticas, que en este caso suelen ser más representativas para una coagulación intravascular diseminada. Tenemos aquellas leucemias linfocíticas, mieloideas, que las linfocíticas hacen referencia a la linfa, a todo el sistema linfático, y las mieloideas hacen referencia al sistema nervioso central. Entonces, aquellas leucemias promielocíticas sí tenemos que tenerles mucho cuidado, porque entonces vamos a encontrar alteraciones de coagulación. Aquella paciente embarazada, aquella paciente que se me embarazó y tal vez tenía leucemia, tengo que ponerle más atención porque existe mayor riesgo que pueda presentar una coagulación intravascular diseminada. Esto es por la activación del sistema del fibrinógeno que se va a estar presentando en ese momento. En cuanto a su etiología, tenemos también aquella etiología relacionada al síndrome del feto muerto, que el síndrome del feto muerto o muerte fetal intrauterina produce una coagulación intravascular por una sustancia tromboplasmática, liberando lo que es el tejido, que libera el tejido muerto, en este caso el tejido fetal muerto, en la circulación materna. Es importante saber que la coagulación intravascular diseminada es evidentemente se va a presentar en aquellos pacientes cuando tienen más de 5 semanas de tener al bebé ya muerto, al feto muerto, un óbito fetal y que no ha sido extraído. Entonces suele presentarse en un 50% de estas pacientes que han pasado más de 5 semanas con el bebé dentro de la cavidad intrauterina. Tenemos lo que son enfermedades cardiovasculares, tenemos la metástasis o enfermedades hematológicas, que tenemos que saber que en este caso estamos hablando de alteraciones puramente hemáticas, entonces sí existe mayor probabilidad. Tenemos enfermedades del colágeno. ¿Por qué las enfermedades del colágeno? Porque hablamos que lo que es el colágeno, hay una relación entre fibrina y colágeno, tienen una íntima relación en la producción de lo que son los coágulos o participan en ese proceso de creación de lo que es la fibrina. Tenemos aquellas alteraciones renales y aquellas alteraciones diversas como la diabetes, enfermedades inflamatorias crónicas u otras enfermedades que se pueden ir presentando en mi paciente. En cuanto a lo que son los exámenes de laboratorio primarios, tenemos la prueba del Lee-Weight, que la mencionábamos también anteriormente, que la prueba del tubo, que le llaman, es la prueba del Lee-Weight, mide el tiempo que se demora, les decía yo hace unos minutos, es el tiempo que se demora una muestra de sangre entera sin ningún anticoagulante, es decir, una muestra en crudo en dar el proceso de coagulación. Se puede poner en vidrio, les decía, se puede poner en plástico, el tiempo va a variar si se realiza en un tubo de vidrio o en un tubo de plástico. Por lo general lo hacen en tubos de vidrio, sin oxalato, sin nada, para ver cuánto tiempo se está tardando en dar el proceso de coagulación. Tenemos lo que es el fibrinógeno, tenemos los tiempos TP más TPT,
que son los tiempos y valores de protrombina, tiempo de trombina y tromboblastina parcial, que son tomados porque son claves para esto. Tenemos el recuento plaquetario también, tenemos el frotis de sangre periférica, que el frotis de sangre periférica provee esta información, nos va a proveer la información de ver el número, el tipo de glóbulos blancos, la diferencia, el porcentaje de cada tipo de célula, el número y el tipo de célula sanguínea formándose anormalmente, nos da un cálculo aproximado de lo que son los conteos de glóbulos blancos y de plaquetas que está teniendo mi paciente en este momento. Si la cuenta de plaquetas, acordémonos que cuando hablamos del frotis de sangre periférica, si la cuenta de plaquetas es de 100.000, entonces, y más de 2 pruebas de coagulación están alargadas, entonces vamos a hacer de cuenta y caso que mi paciente está presentando lo que es una coagulación intravascular diseminada. Si estamos hablando, si en el recuento plaquetario me salió un recuento inferior a los 100.000 y las pruebas de TP más TPT más fibrinógeno se encuentran muy alteradas, entonces vamos a sospechar de una coagulación intravascular diseminada y se dejan otras pruebas para poder verificar lo que es el diagnóstico, que eso va a depender ya de criterio médico. Dentro de los cuidados de enfermería, ¿qué cuidados de enfermería yo voy a tomar en cuenta? Asistir en toma de presión venosa central, y cuando hablo de asistir en toma de presión venosa central, tengo que saber que mi paciente va a estar con catéter venoso central, tengo que estar cuantificando también lo que es en la escala de la PVC, tengo que estar verificando, tengo que estar midiendo, tengo que hacer curaciones del catéter venoso central, colocar sonda vesical porque necesito llevar un recuento de líquidos de mi paciente, tengo que saber también me puede presentar anuria por los medicamentos que en un momento determinado puedo estar administrando, tengo que preparar a la paciente para cesárea, es una cesárea de urgencia, se traslada a la paciente al tercer nivel de atención, esto en el caso de emergencia. Evitar lo que son las punciones innecesarias, por eso se le pone catéter venoso central, mantener la oxigenación de la paciente. Acordémonos que no solamente tenemos a la mamá, sino que tenemos a la mamá y tenemos a este bebecito que está adentro, entonces sí tenemos que cuidar eso. Monitoreo fetal para estar valorando lo que es la frecuencia cardíaca fetal. También es importante tomar un perfil biofísico en ese momento que está la paciente en la emergencia y las intervenciones de enfermería que se tienen que ir tomando. En cuanto a los cuidados en la hospitalización, es decir, yo ya tengo a mi paciente en el área de hospitalización, tengo que observar el estado de conciencia de la paciente, tengo que ir valorando si mi paciente tiene desorientación, confusión, letargio, nerviosismo, angustia u otro signo de alteración que sea un parámetro para poder reportarlo, porque acordémonos que también puede presentar alteración del sistema nervioso central. Tengo que observar si existen alteraciones respiratorias, que voy a verificar, si hay disnea, otornea, cianosis, y en el caso de ser así, tengo que brindar aquellas medidas o aquellas maniobras de soporte ventilatorio si el paciente lo requiere. Vigilar cambios en el estado psíquico, que cuando hablo de estos cambios tengo que llevar un registro de cómo se encuentra el estado de conciencia de mi paciente. Si yo veo que hay de pronto delirio u otras alteraciones, tengo que reportarlas de inmediato. Los cambios de posición tienen que ser cada 2 horas. Acordémonos que mi paciente tiene problemas de coagulación, entonces está propensa a la formación de trombos y estos me pueden generar graves alteraciones. Entonces tengo que hacer los cambios de posición, hacer masaje en las piernas de mi paciente, tengo que mantener vendadas estas piernas de la paciente, y los cambios de posición tengo que estarlos registrando cada 2 horas. Tengo que hacer la nota de enfermería de los cambios de posición que están dando. Claro, esto si la condición de la paciente me lo permite, evitando una manipulación innecesaria en este tipo de pacientes, porque están muy propensas a lo que es el sangramiento. Para mantener lo que es también un buen patrón respiratorio, sí se hace importante mantenerla en reposo absoluto y con un respaldo
a 45 grados para que me permite una ventilación mayor a lo que es el área pulmonar de la paciente. Efectuar los cuidados higiénicos en cama, no levanto a esta paciente absolutamente para nada, evito los pliegues en la ropa de cama, tiene que estar esa ropa de cama muy estiradita para evitar úlceras por presión. Acordémonos que hay alteración en los procesos de coagulación, por lo tanto está más propensa a este tipo de alteraciones, a este tipo de úlceras por presión mi paciente. Entonces tengo que evitarlos en la medida de lo posible. También es importante mantener signos vitales y monitorizarlos y irlos reportando, cómo está aquella presión arterial, cómo está la frecuencia respiratoria. Tengo que vigilar los sangramientos, que los sangramientos no solamente van a ser sangramientos vaginales, sino que pueden existir sangramientos e incluso se puede activar un sangramiento de tubo digestivo superior, de tubo digestivo inferior, puede existir epistaxis, puede existir sangramiento al momento de punción, puede existir un sangramiento vaginal, entonces pueden darse diferentes tipos de sangramiento. Es importante administrar líquidos endovenosos, que dentro de la administración de líquidos endovenosos tenemos que ir valorando aquellos de pronto si se hace necesario los expansores del volumen sanguíneo, esto según la indicación médica que se esté dando en ese momento. Tomar muestras y enviar orden de transfusión. En el caso de las órdenes de transfusiones, probablemente sea necesario lo que es la administración de glóbulos rojos, de plaquetas, ahí el médico va a ir valorando. Transfundir hemoderivados según indicación médica, observar posibles reacciones adversas y acá tenemos que estar muy expectantes, muy alertas para ir valorando las transfusiones que en un momento determinado el médico va a indicar. Tomar hematócrito y hemoglobina, que en este caso hematócrito y hemoglobina se toman 6 horas posteriores a las transfusiones que se han realizado a la paciente. Es importante también en la medida de lo posible evitar cumplir medicamentos por vía intramuscular, es medir la pérdida sanguínea que se está dando en la paciente en ese momento y en la medida de lo posible no puncionarla, no movilizarla innecesariamente, solamente cada 2 horas si la condición lo permite, pues para evitar estos sangramientos. Importante vigilar los signos de alarma. ¿Qué signos de alarma voy a estar vigilando? Taquipnea, taquicardia, sangrado, signos de choque hipovolémico y el apoyo que se le tiene que dar a la paciente para que porque la paciente va a estar alerta, la paciente va a estar despierta, entonces ella va a saber todo lo que está sucediendo. La paciente en este estado no se encuentra sedada, entonces tiene que estar alerta de todo lo que está sucediendo en un momento determinado. Esto es cuando hablamos de que todavía está embarazada. En el caso de un posparto, muchas veces ya terminan en estado comatoso, ya terminan en unidad de cuidados intensivos y allí sí, vea, ya comienzan sedaciones en la paciente, pero si todavía está embarazada no la vamos a tener sedada, sino que va a estar muchas veces alerta la paciente. Importante el balance hídrico y diuresis urárica para ver el recuento de las entradas y las salidas del cuerpo de la paciente, mantener vendaje de miembros inferiores, ya lo mencionábamos, acordémonos que hay alteraciones en los procesos de coagulación, observar heces y orina y vómitos en un momento determinado para descubrir sangre oculta, porque puede tener sangramientos que no los vamos a estar controlando nosotros porque son microscópicos en un momento determinado, entonces sí se hace necesario de pronto también un examen de heces. Y por último, observar aspecto de la piel. ¿Qué voy a ver? El color de la piel y las mucosas. Tengo que ver si hay petequias. Tengo que ver la frialdad en manos y en pies. Si presenta hemorragia gingival, nasal, conjuntiva, esclerótica, vaginal o por dónde está generando lo que es el sangramiento mi paciente. Tengo que ver si hay ictericia. Tengo que ver si hay hemoptisis. En fin, tengo que buscar todas aquellas alteraciones que me den un parámetro para cuantificar un sangramiento y para mantener la estabilidad hemodinámica de mi paciente. Esto es todo en relación a lo que es la coagulación intravascular.